Hola, hola a todos nuestras queridas y nuestros queridos oyentes y bienvenidos una vez más a nuestro podcast, su podcast favorito, Filópolis. Oye, ¿no te preocupa ejercer el mal banal? Pues bueno, el día de hoy, junto con María Ángel Mendoza y quien les habla, Gabriela Carrillo, basaremos nuestro programa en esta pregunta cortita, pero con gran profundidad, la cual te hará reflexionar un poco sobre tus acciones. Supongo que estarás diciendo, pero ¿qué es esto del mal banal? Pues para esto debemos retroceder un poco y remontarnos a Hannah Arendt. Hannah Arendt nació en Alemania, Hannover, para 1906 y murió en Nueva York en 1975. Ella fue una escritora y también una teórica política alemana, quien posteriormente se nacionaliza en Estados Unidos, es de religión judía y aunque ella no se hacía llamar como tal, puede ser considerada como una de las filósofas más influyentes del siglo XX. Dedica gran parte de sus textos sobre filosofía política a desmontar los totalitarismos, en especial el nazismo, el cual es un movimiento que, a su juicio, sentaba su base en un nacionalismo muy fuerte y marcado para la época y que detestaba hasta el punto de calificarlo como una patología política, es decir, como una enfermedad en la política. Ella considera que los regímenes totalitarios ejercen una nueva forma de dominación. Esta forma no solamente destruye lo que es la libertad de los individuos al exterminar lo que son los espacios políticos de participación ciudadana, como es en el caso de los despotismos o tiranías, sino que esta también controla totalmente las instituciones culturales, lo que son relaciones sociales y la esfera privada de estos individuos, logrando como tal lo que es el propósito de privar a la población de su identidad personal y también su identidad moral. Según Arendt, la dominación totalitaria intenta aniquilar la pluralidad y la individualidad de los ciudadanos a través de lo que son procesos de alienación que no tienen una racionalidad utilitaria. Es decir, que los totalitarismos intentan transformar la condición humana para convertir a los hombres en simplemente haces de reacción intercambiables. Este fin se persigue a través de la ideología y el terror. La ideología totalitaria es una cosmovisión la cual pretende explicar la realidad y la historia simplemente a partir de verdades absolutas. Arendt describe con la noción de banalidad del mal a un agente burocrático que realiza actos atroces sin la presencia de algún motivo maligno o fervor ideológico. Al igual, este es un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Hannah señala textualmente que la filosofía dibujó un minucioso retrato de Eichmann como un burgués solitario, cuya vida estaba desprovista del sentido de la trascendencia y cuya tendencia a refugiarse en las ideologías le llevó a preferir la ideología nacionalsocialista y a aplicarla hasta el final. Lo que quedó en las mentes de personas como Eichmann, dice Arendt, no era una teología racional o coherente, sino simplemente la noción de participar en algo histórico, grandioso, único. Además, Hannah Arendt sostuvo que Eichmann era un fanático radical, no odiaba a los judíos, pero era un firme seguidor de Hitler. Hacer lo que pueda ser considerado bueno para el Führer. Así como también decía Mónica Esgustova en su artículo de El País. Arendt insinuó que Eichmann era un hombre como tantos, un disciplinado, aplicado y ambicioso burócrata, no un satanás, sino una persona terriblemente y temiblemente normal, es decir, que era un producto de su tiempo y del régimen que le tocó vivir. Para Eichmann, la solución final constituía un trabajo, una rutina cotidiana, con sus buenos y malos momentos. De hecho, Eichmann no fue atormentado por problemas de conciencia. Sus pensamientos quedaron totalmente absorbidos por la formidable tarea de organización y administración que tenía que desarrollar. Estamos ante un nuevo tipo de maldad, que a través de la burocracia transforma a los hombres en funcionarios y simplemente como instrumentos de la maquinaria administrativa. Eichmann no era una excepción. Lo más grave, escribe Arendt frente a esto, fue que hubo muchos hombres como él. Además, Arendt apunta que en el juicio no se trataba simplemente de lo que Eichmann podría haber hecho en otras circunstancias, ni de lo que cualquiera podría haber hecho en su posición, sino de lo que efectivamente hizo. Yo creo que ahora te preguntas cómo puedo evitar este tipo de comportamientos. Pues Arendt siempre rechazó la idea de que todos tenemos un Eichmann dentro que está esperando las condiciones adecuadas para salir.
Sin duda, pues no era fácil oponerse al nazismo, pero Arendt en este momento entonces estaría de acuerdo con Platón en que es preferible sufrir una injusticia que cometerla, ya que el filósofo no solo asegura que es mejor sufrir la injusticia que padecerla, sino que además es preferible ser castigado por cometer una mala acción que salir impune de ella. Pero para llegar a todo esto, a esta conclusión, hay que pararse a pensar, es decir, poner en práctica lo que Arendt llama el juicio crítico, lo cual lo enlazaba con la idea de Kant de pensar por uno mismo, de modo independiente, sin prejuicios, y a lo que se añade la necesidad de ponernos en el lugar de los demás. Arendt recuerda que Eichmann se preguntaba a menudo quién era él para juzgar, quién era él para poder tener sus propias opiniones en aquel asunto. Bien, pues, Eichmann no fue el primero ni tampoco será el último en caer víctima de la propia modestia. Podemos decir que todos somos quien para juzgar, y precisamente la carencia de esta facultad es la que posibilita la divulgación del mal y la tolerancia frente a este. Esto ya mencionado no solamente es aplicable a la resistencia a los totalitarismos, pues siempre tenemos la obligación moral de preguntarnos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué efecto tienen en los demás lo que para nosotros no es más que, por ejemplo, un trabajo de oficina? O preguntarnos, ¿nuestra empresa contamina, por ejemplo? ¿O pone a otras personas en dificultades económicas? ¿Qué hay de lo que compramos? ¿Sí? ¿Está producido de forma ética o a costa de la indefensión económica de los trabajadores? Con todo esto, no podemos decir que la teoría política y ética de Arendt es excusa para Eichmann, sino que además es muy exigente para todos nosotros, ya que no podemos renunciar a este pensamiento crítico y conformarnos por ser simplemente otro engranaje y quedarnos al margen como meros espectadores. Esta es la única alternativa frente al mal. El Holocausto no podría haber sucedido sin la participación de millones de personas que no eran nazis convencidos. Es decir, que una vez te has acostumbrado a lo que es la demonización, exclusión, expulsión, deportación, agresión, tortura, el paso siguiente al genocidio no parece tan descabellado. Es simplemente como un proceso, con el cual cada paso te acerca un poco más al resultado final, que sería el mal. Y en este punto nos surge otra cuestión. ¿Puede ser una persona supuestamente normal capaz de cometer semejantes atrocidades? Pues todas las personas sometidas a presión y convenientemente adiestradas podríamos cometerlas, sería la respuesta de Arendt. En su opinión, fueron los acontecimientos los que hicieron que Eichmann desarrollara ese odio hacia los judíos. Y en determinadas circunstancias, el mal es el resultado de los actos de personas normales que se encuentran en situaciones anormales. Hannah Arendt sacudió al mundo reflexionando y también haciéndole reflexionar sobre el papel de la responsabilidad individual en los actos de cada ciudadano, no existiendo como tal una responsabilidad colectiva o una maldad intrínseca. En resumen, la banalidad del mal es ese concepto que afirma que las personas capaces de cometer grandes o malas atrocidades pueden ser gente aparentemente y perfectamente normal. ¿Acaso no nos suena? ¿No nos parece un pensamiento muy vivo cada vez que aparece un asesino, un maltratador, un violador en las noticias y oímos a sus vecinos diciendo es increíble, era una persona normal? ¿Quién lo iba a decir? Pensemos pues en esas personas normales capaces de cometer actos atroces. Y ya puestos, pensemos más. Con base en eso, pues pensemos en las personas que nos consideran culpables de forma individual de un mal colectivo, aunque éstas hayan participado o formado parte de alguna manera en él, que piensan que sus actos son solo un insignificante grano de arena que únicamente obedecen o que ejecutan los planes trazados, digamos entre comillas, por los de arriba. Ahora pensemos en los que se ven a sí mismos como un mínimo eslabón sin poder de decisión y por tanto quitándose la responsabilidad, en donde hay otros por encima de ellos que son los que deben rendir cuentas y dar explicaciones. Y ahí, en esa obediencia, sin reflexionar sobre las consecuencias de los mandatos, y en esa forma de trivializar las actuaciones propias, que además sumadas llevan al mal final, en ese pensar, ¿qué más da lo que yo hago si no tiene importancia? Pero si yo soy solo una persona normal, ¿hay culpa? Por ejemplo, también podemos aplicarlo a la banalización que se hace de la violencia generalizada ejercida contra las mujeres y las niñas, como pueden ser malos tratos, prostitución, matrimonios obligados, infantiles, mutilaciones genitales, y esto como la invisibilidad de la mujer en ciertos regímenes políticos.
Otros aspectos son las violaciones y asesinatos cometidos contra las mujeres, siendo los ejecutores, las parejas, exparejas u hombres no vinculados a su familia, ya que cuando se ha preguntado a personas cercanas o al vecindario, muestran un asombro ante la brutal violencia o el asesinato cometidos y son consideradas personas normales. Así como, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en España, hubo un caso de ensañamiento, en el cual un hombre apuñaló a su mujer 70 veces. En este, el jurado apreció en el asesino ensañamiento, pero los jueces rechazaron dicha definición. Según los magistrados, para apreciar esta circunstancia es necesario un elemento objetivo, que es el aumento de dolor, y un elemento subjetivo, que es la clara voluntad de hacer sufrir el deleite morboso que se obtiene alargando los sufrimientos de la víctima, gozando de su agonía, complaciéndose en martirizarla y aumentarla sin necesidad. Como este y muchos otros casos, son un claro ejemplo de cómo se internaliza la banalidad del mal y de cierta forma se deja la responsabilidad del acto a cosas o a personas externas, eliminando de sí misma la responsabilidad de la acción cometida. Para finalizar, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por darnos un espacio para compartir nuestras ideas acerca de la banalidad del mal de Hannah Arendt, y así dejar en ustedes una pizca de reflexión y análisis de sus actos, esperando que se puedan preguntar a ustedes mismos si realmente actúan de forma crítica y racional o solo son una pieza más de la sociedad banal y decadente. Por eso es pertinente cuestionarnos, ¿qué está pasando con la humanidad? Esperamos sus comentarios.